Buena semana, que Hashem nos cuida a todos. Estamos nuevamente en nuestra clase de leyes no ágidas, cómo aprender a hacer, cómo ser no ágida, aprendiendo cómo ser no ágida. Hoy es ya 28, si van 8, 5.783, Yom Rishon, primer día de la semana, 28 del mes de mayo del año 2023. Zat Hashem. Como es nuestra costumbre, vamos a decir el Tehilim 100, parece mi querido Eddie, y después lo hacemos en hebreo. Ya, dale gracias a Kadosh Baruj Hu por todas las bondades que nos da todos los días. Son muchas y incontables realmente. Adelante, mi querido Edith. Salmo de alabanza. Gritad jubilosamente al Eterno toda la tierra. Servid al Eterno con alegría. Presentaos ante su presencia cantando. Sabed que el Eterno es Dios, el que nos hizo, y nosotros somos suyos, su pueblo y el rebaño de su dehesa. Entrad por sus portones con agradecimientos y penetrad en sus atrios con alabanzas. Alabadle y bendecid su nombre, porque el Eterno es benevolente, su misericordia perdura por siempre y su fidelidad se mantiene para todas las generaciones. Así sea. Zat Hashem. mismo de soy lo jurado y no y kul juoretz. Y de Hashem besinjo bo y le funo bino no de ikiado y no y ki Elohim ki usoni velo anachne amo y betzon barisoy. Voy yo lo un beso do hasero sopa miskilo. Oye lo berjishmo y kito y ten adeno le dan jaldoi beadol bdoi emino soy. Beshen Hashem Nasi Ben Asliach, con el favor de Hakadosh Baruj Hu, iniciamos y tendremos éxito con nuestra proyecto. Hoy la segunda parte de la clase anterior acerca, en el capítulo 12, de cortes de ley o corte de justicia, la segunda parte. Vamos a mirar, hace 8 días hablamos acerca de lo que era la actitud o las características de un juez, cómo debería ser un juez. Estamos hablando de cortes no ágidas, que sería el ideal de lo que una nación debería tener, y inclusive los principios en los cuales debe funcionar la justicia, como su nombre lo dice, justicia, ¿no? Que debería ser justa y correcta. Para eso implica más que también las leyes, implican actitudes de moral, de virtud. Hablando con un amigo, reflexionamos sobre este tema. Decía, el problema no es la justicia ni los sistemas de los gobiernos, sino la gente que los dirija. Definitivamente se necesita para que un país funcione gente con moralidad, con virtudes, con valores, eh, tal vez asuntos que escasean hoy en día. Parte 2, leyes sobre los jueces. Una persona podría ser declarada convicta en una corte no ágida como consecuencia del testimonio de un único testigo, pero solo si es conocido que el testigo es una persona recta. Si las características del castigo no son conocidas, se requieren 2 testigos para estar en capacidad de declarar convicto a un acusado. Es permisible que el testigo, así como el juez, sean parientes del acusado. O sea, también se permite que sean parientes del acusado. No es que tiene que ser la obligación, pero en este caso se permitiría. Un individuo podría testificar contra sí mismo en una corte de justicia, pero puesto que él mismo es el acusador, su carácter está definitivamente en cuestión y un segundo testigo es necesario para poder declararlo convicto. Necesariamente todo testigo deberá ser sujeto a un escrutinio profundo y sistemático para revelar cualquier inconsistencia o defecto en su testimonio. Todo esto lo dice el Ramban en el Mishneh Torah, Leyes de los Reyes, capítulo 1 al 9, ley del 1 al 14. Toda persona tiene la obligación, pues es un mandamiento de rendir testimonio veraz en una corte de justicia, aun si sabe que tal testimonio dañará a un amigo o exonerará a un enemigo. Y esto se refiere tanto a litigación civil como en materia criminal. Para los casos criminales es un mandamiento el acercarse y entregar testimonio, aun si la corte no lo llame a estrado.
Esto lo dice el Rambam, Mishneh Toira, Leyes de Testigos, capítulo 1, ley 1, Leyes de la Torah, el Mishneh Torah. Hay 10 tipos de personas descalificadas para ser testigos o jueces en una corte. Mujeres, esclavos, niños pequeños, personas con deficiencias mentales, psiquiátricos o locos, sordos y mudos, ciegos, aun si reconocen voces, quien se conoce que son transgresores, personas que no tienen cuidado alguno aspecto a su comportamiento en público, esposos de mujeres que están involucradas en el juicio, personas que se beneficiarían de una decisión en el caso. Así lo trae Ramban en Ley de Testigos, en el Mishneh Torah, capítulo 9, ley 1. Una persona malvada está descalificada para ser testigo. Esto quiere decir que es inadmisible el testimonio de alguien conocido por transgredir las 7 leyes universales. Las cortes no deberían admitir el testimonio de alguien a menos que sea claro que esta persona está esforzándose por guardar las 7 leyes universales y que lleva adelante actos de bondad y que se conduce a sí mismo por el camino derecho y que es honesto y recto. Un juez se considera culpable si admite el testimonio de un testigo antes de tener certeza respecto a si el testigo está realmente calificado para ser tal. Se considera que tal juez es alguien que pervierte la justicia. Quien quiera que se desgracia a sí mismo en público está descalificado para ser testigo. Estas son personas que en público caminan y comen de una manera vulgar y descortés, o quienes se presentan desnudos en público, o quienes están inmersos en trabajos o actividades repugnantes, o quien no tiene vergüenza propia. Todas estas personas se consideran al mismo nivel de los perros, y nadie puede confiar en que ellos sean veraces a la hora de dar testimonio. Aun si una multitud de sabios, personas temerosas de Dios, le dijeran a un individuo que vieron a una persona determinada a hacer tal y tal cosa, cometiendo alguna transgresión, y aún a pesar de que crea en su corazón que es verdad, tiene prohibido testificar en una corte a menos que haya visto el incidente con sus propios ojos. Quien quiera que testifique basado en rumores de otros se considera un falso testigo, lo que es equivalente a conspirar en contra de otra persona, y esta es una transgresión muy grave. Aquella persona cuyo testimonio llevó a que alguien fuera declarado convicto y entonces ejecutado, deberá recibir la pena capital. Entonces notemos, y con eso se termina ya la segunda parte de lo que son las cortes de ley. Ahora, esto debería ser en las cortes de ley si hubiese temor a Hakadosh Baruj, si hubiese temor a Dios. Sin embargo, las naciones de una u otra manera guardan esos principios, de una u otra manera guardan ciertos principios o iguales o parecidos, eh, y notamos que las naciones que son más estrictos en sus leyes, estrictos en los procedimientos para juzgar, estrictos en las penas adecuadas para la conducta, que generen cierto temor en que las personas lleguen a ejecutar esa clase de conductas, y son más estrictos para ser justos y darle a cada quien lo que merecen, pues son naciones más fuertes, son naciones más poderosas económicamente, una sociedad mucho más organizada, más civilizada. Lo que a veces la gente pretende llamar civilización a un descaro de la conducta humana,
La civilización es entre más puntual sean en la justicia. Eso es civilizado. Incivilizado es que el ser humano cada día se comporte como un animal salvaje, donde no impere la ley y la justicia, sino la anarquía. Eso es ir para atrás. Entre más civilizada sea una ciudadanía, una sociedad, significa que hay más orden, hay más respeto, hay más valores, hay más educación, hay más respeto por la mujer, por el hombre, por los niños, por la familia, por Dios, por sus leyes, por el prójimo, por la autoridad, por el valor moral. Esto es lo que realmente hace a una sociedad grande, a una sociedad fuerte. No la hace el cuánto dinero pueda poseer, aunque eso viene como consecuencia de que hay familias bien establecidas, hombres que tengan y asuman responsabilidad de palabra, mujeres que sean ejemplo en sus propios hogares y no simplemente objetos e instrumentos de sensualismo. Eso es lo que hace una sociedad realmente importante. Alguien dijo una vez, si queremos conocer qué tipo de sociedad es determinada sociedad, perdón la redundancia, hay que mirar el tipo de maestros que tiene. ¿Qué es lo que admira a esa sociedad? ¿A quienes defienden? ¿A quienes exaltan? Y cuando vemos lo que esa sociedad exalta, prefiere, da preferencia o sigue, entonces podemos entender el tipo de sociedad que hay. Y podemos entender el tipo de justicia que tiene. Y podemos entonces colocar a esa nación entre aquellas que se resaltan o aquellas que aún no han logrado lo mínimo de ser una sociedad civilizada. Bueno, este es una ley más, un mandamiento más de la ley de Noah. La próxima clase vamos a mirar honrando a los padres, honrando a papá y a mamá, un mandamiento muy importante, la cual tiene una promesa grandísima y todos debemos cada día llevarla. Hasta aquí nuestra clase de hoy, una clase corta. Véanse la anterior y con esta completan el capítulo 12 y podemos entender mucho mejor. Que Hakadosh Baruj Hu, bendito su nombre, nos ayude cada día a ser personas justas. Recordemos que aunque estas son leyes para una nación, la nación está compuesta por familias y lo que se debe ser justo, debemos empezarlo por casa. Ahí, cuando los padres ejercen justicia entre sus hijos, equidad, eh, dan a cada quien lo que merece, tienen bondad, misericordia, saben ser rígidos cuando tienen que ser rígidos, saben compensar tanto el buen comportamiento como el no buen comportamiento y generar una consecuencia adecuada, con el objetivo de enderezar la conducta y de orientar en el temor a Dios y en el amor al prójimo, en la honradez, en el respeto, en la responsabilidad. Eso es lo que nuestra sociedad necesita y lo que debemos cultivar. Todo aquel que se crea no ágida o tiene temor a Dios es el camino que la Torah nos enseña para todos. Un abrazo, que Hashem nos cuide. Gracias por haber venido a la clase. Dale like a la clase, únase a los grupos si desean. Y gracias por mirar esta clase. Y bueno, vamos a una serie de preguntas a los que están en vivo. Y hemos terminado por el día de hoy. Un abrazo, que Hashem nos cuide y que estén muy bien.